Gonzalo Fuyú, que creo que tiene... es el punto de partida para empezar esta discusión. Estoy muy de acuerdo con lo que tú lo conversamos en la tarde, y era lo que ibas a decir antes que te interrumpiera para hablar de la nota. Yo entiendo que el técnico está dirigiendo el partido, pero por algo los cuerpos técnicos se componen por muchos integrantes. Entonces, en un partido tan crucial en la definición que te clasificaba o no a los octavos de final, y sabiendo que había muchos posibles escenarios, siendo segundo, siendo tercero, y que la posibilidad de quedar, no sé si eliminado porque faltaban grupos, pero quedar colgando, esperando resultados. Que de hecho a Egipto no le sirvió porque claro, eliminado. Era posible. Yo creo que era importante que alguien del cuerpo técnico estuviese al tanto de lo que estaba pasando. No tengo la total certeza de que nadie sabía, pero es lo que interpreto, porque primero, cuando a Chile le hacen el gol, va desesperadamente a buscar el empate. Pero con desesperación al punto de quedar expuesto a un contraataque, 2 jugadores contra 1 propio, que lo cortó el árbitro. Antes de que hiciera falta. Sí, injustamente, yo diría. O sea, era una contra que debió dejar que se termine. Y eso, por un lado, o sea, ese gol posible o amarilla, te dejaba fuera. Puede haber sido simplemente una amarilla. Bueno, lo otro hubo tangana. Y no hubo como mucho. O sea, si los jugadores se ponen a pelear en el final del partido, es que no tienen claridad de que una amarilla o una roja te dejaba fuera del octavo de final. Entonces, eso fue llamativo porque yo entiendo que el técnico está dirigiendo el partido y está metido en el partido, pero algún integrante debió haber considerado el factor que estaba primando ahí, que era el desempate por tarjeta amarilla. Pero no sabía, yo creo que no sabía, porque yo estaba escuchando y los jugadores, cuando le hacen la pregunta, ellos pensaban que habían quedado fuera. Y algunos estaban llorando, y cuando le dicen no, quedaron segundo por tarjeta amarilla, y no entendían un poco. De hecho, yo me recordé el tema con Brasil, ¿te acuerdas? Chile-Brasil, que nadie le avisó a los jugadores que perdiendo 1-0 podían seguir. Exactamente. Ahora, igual uno sabe, en este tipo de clasificación, uno sabe previo a salir a la cancha cuáles son las opciones, qué es lo que te clasifica o no. Ahora, igual convengamos en que fue una situación bien engorrosa, que era bien difícil de discernir quién clasificaba, porque se termina... Sí, era enredado. Era enredado. Entonces, pero era una posibilidad. Pero el reglamento lo dice muy claramente. El punto F lo dice claramente. Jugadores y cuerpo técnico. Y oficiales, perdón. Eso es lo que dice literal. Oficiales. Y en el partido, claramente una amarilla en el reclamo del VAR para la supuesta roja de Romero, que terminó en tarjeta amarilla. Que si lo hubieran echado, perdíamos la clasificación, porque la roja te da más puntos de fair play, el que tiene menos puntos, porque es una amarilla, un punto, y creo que la roja son 3 puntos. En fin, la cuestión fue muy apretada, pero yo estoy de acuerdo. Aquí, sobre todo los protagonistas, y ojo, en Egipto tampoco sabían. Tampoco sabían. No, pero al final ojo que la FIFA lo tenía muy claro. Si la FIFA tira la tabla de inmediato. Pero el Nico, una de las cosas termina el partido y da a Chile por clasificado en un artículo. Una de las cosas que comenta el Nico es que le llamó la atención que sus jugadores fueran a buscar el partido cuando ya estaban clasificados. Entonces, yo entiendo de sus palabras de que él sabía que ya estaban clasificados. Pero eso fue antes del cuando gol. iban 1-1. Claro. Esa declaración la da... Ya, perfecto. La jugada que le hace alusión es cuando el partido está 1-1. Que tiene sentido eso que dice Córdoba. También. Claro. Y que también tiene mucho sentido de cara a lo que puede pasar Yo creo que post partido Córdoba fue bastante autocrítico esta vez. La declaración post partido reconoce que Chile jugó mal, que cometió este tipo de errores, salvo una pequeña intercambio inicial que le dicen pasa por amarilla y él dice no, pasamos porque hicimos un punto, porque hicimos goles y después por la amarilla. Y que de cierta manera tiene razón, pero que la declaración de Córdoba fue mucho más aterrizada hoy que el otro día. Con Japón. Claro, post Japón, donde dio a entender casi que nosotros, al no ser expertos en lo que ellos buscan. Las métricas. Chile a mí personalmente me gustó más con Japón que con Egipto. De acuerdo. Egipto, el gol lo derrumba, lo lleva a jugar un partido de mucha incertidumbre, mucha tensión, donde era como... Cada vez que atacaba a Egipto daba la sensación que el gol podía llegar. Pero eso fue el segundo tiempo, porque el primer tiempo yo creo que fue muy superior Chile a Egipto para mí. Yo creo que curiosamente con menos posesión. Con menos posesión, si ya sabemos que la posesión no, por eso, pero es que muchísimo el mismo Córdoba se pone sí, como parámetro la posesión. Y el primer tiempo fue 45, 55.
en favor de Egipto. Y después en el segundo, que fue como 80 y tanto a favor de Chile contra no sé cuánto, bueno, lo que sea, te terminaron haciendo 2 goles, en fin. Pero de todas maneras, un primer tiempo donde, claro, Chile termina yéndose en ventaja, donde Chile es superior, pero con un Egipto dando mucha facilidad, y en el segundo tiempo también te complicaron con muy poco. Hay que ver los otros partidos del grupo también. Egipto sin duda que era el rival más débil. Claro, y sí, Chile no le supo pasar por encima y terminó perdiendo el partido. Entonces, Pero a Chile le pasaron, eso es lo grave. o sea, fueron los 3 partidos muy parecidos en general. Pero sí, no, con respecto a lo que decía Arturo y un poco lo que decía Gonza, yo creo que también el empate los desestabiliza y los pone muy nerviosos a Chile, precisamente tal vez por eso, porque sabían que Egipto era precisamente el rival más factible al cual se le podía ganar, y Japón, dentro de, compitieron contra el más complejo del grupo. Entonces, tal vez la presión de estar empatando y probablemente poder perder frente al rival más débil, más el agregado de que no sabían cuál era digamos, cómo se clasificaba o no se clasificaba, puede que haya jugado también un poco en contra de ese tipo de presión. Y el cambio en el entretiempo también, porque no solamente es que salió Romero, sino que se movió toda la defensa, tocó el mediocampo también, cambió toda la fisonomía del equipo. Entonces, como que Chile después del gol de Egipto nunca supo volver a estar en partido, y ahí también es donde desde la banca tampoco encontraron la solución. Insisto, Chile terminó perdiendo el partido, entonces... Sí, pero hay un tema, los 3 partidos, las imprecisiones de los jugadores también. Yo no sé si son nervios al segundo o tercer partido, yo lo puedo entender ya el primero, que es de local y todo, pero una cantidad de imprecisiones a los 20 años no habla bien. Yo creo ¿Sabes lo que pasa? Que para mí, acá yo tomo la crítica de Vidal respecto. Yo no sé si no hay una idea de juego, pero para mí es mucha la confusión. Porque el cambio de Romero, estaba acá Leiva y le dijo, el cambio de Romero no es un solo cambio. no, se modificó. Celis, que estaba jugando bien de volante tapón, pasó de central. Suárez pasa a la izquierda. O sea, con un cambio, 3 cambios. Y después súmale los otros cambios. Y fue un error. Y el equipo se va confundiendo también. O sea, no tiene una línea de juego. Y si te vas ganando y tienes algún tipo de funcionamiento, y a lo mejor tienes miedo que vayan a expulsar a tu lateral izquierdo, cambia al puro lateral izquierdo, pero hacer tantas modificaciones creo que terminó confundiendo a Chile también. Y yo creo que también lo hemos hablado, que el tema de que los jugadores no sé cuántos son los que son titulares y han jugado y tienen muchos partidos en primera, son muy pocos. Y eso también juega, sobre todo en el aspecto emocional de cara a partidos de mucha carga emocional. Porque podrán decir, claro, los rivales tampoco a lo mejor tienen muchos partidos en primera. Sí, pero la selección nuestra está en Chile y eso es una presión extra. Con 40.000 personas, jugadores que a lo mejor no tienen la costumbre de desarrollarse a ese nivel, con esa presión, con esa urgencia resultadista. Pero un público amable, ¿verdad? Sí, es que aunque estén en silencio, sabes que esa gente te obliga a ganar. Y la obligación a ganar es la que te genera presión. Pero y el propio Córdoba es el que no alinea a esos jugadores que tienen más experiencia. Por ejemplo, Godoy y Marchán, que son los que tienen en el ataque, los que más tienen experiencia siendo titulares, prácticamente no han jugado. Cuando han jugado han sido muy pocos. A los 2 les dio minutos, pero al final del partido. Veamos, a propósito de las métricas. Pero a propósito de la métrica, era muy difícil, pero al mismo tiempo era muy fácil seguir quién estaba clasificando en ese momento. La instrucción que, al menos para los canales que tienen derecho, es sigan el SIS, que es el sistema que tiene la FIFA. Y el SIS te pone la tabla y la va modificando de acuerdo a los parámetros que tiene la FIFA. Chile siempre estuvo segundo, digamos. Sí. No había mayor... Ahora, explicar por qué estaba segundo es muy difícil. Primero porque todo dependía del resultado de Nueva Zelanda con Japón, que tiene un gol en el segundo tiempo. El 3-0 lo hacen en el segundo tiempo, que es lo que definitivamente eliminaron los neozelandeses. Pero los egipcios festejan porque ellos suponen que opera el primer sistema de calificación, que es el duelo entre ellos. Claro, ¿quién gana? No la tabla paralela. Digamos. Claro, que también fueron muy tajantes en la FIFA para decir, en caso de empate, el primer criterio es el partido entre ellos. Pero claro, empate entre 2. El empate entre 2. No, pero había 3 equipos. Claro, pero igual... Entonces yo creo que todo el mundo lo leyó aparte. Llevándolo al sentido futbolístico, es súper injusto lo que le pasó a Egipto. Sí, lógico. Sí, Egipto le ganó a Chile, le ganó en la cancha. Entonces, o sea, el partido entre ellos debería ser más importante que las amarillas. Desde un criterio. Pero me ha llamado la atención en términos de todo este debate, cómo ha salido el medio a replicarle a... Porque está bien, entonces puedo interpretar como la antigua pelea entre un técnico y la prensa, que de verdad es una cuestión muy antigua. El Tata Riera se pelea con la prensa en el 62. Pero me ha llamado la atención cómo ha reaccionado buena parte del medio con respecto a la mirada que tiene, y ya no las declaraciones, la mirada que tiene Córdoba de cómo adiestra a la sub-20. Lo discutíamos con Rambo, que no se sintió ofendido. Yo, el día que escuché a Córdoba decir esto,
Yo creo que esto de ustedes no son expertos, le cae a todos los que puedan analizar, todo, desde un hincha hasta un entrenador, hasta un jugador, exjugador, jugador activo, que te digan, no, resulta que mi equipo juega espléndido, pero ustedes no lo pueden ver porque no tienen idea de las métricas que tenemos nosotros, porque así son. Pero, Manu, yo también, yo me incluyo en eso, porque yo no sé esas métricas. Pero si las métricas eran centros... Claro, la posición, los centros, eso es lo que se basa. Yo lo que le cuestiono es que haya compartido esa información, que esa información es para él y su cuerpo técnico. Y en base a eso ellos sacarán sus conclusiones. Rambo, pero entrar a debatir, a tirarlas... Creo que estuvo de más. Creo que ahí se metió en un limbo. Nosotros pusimos el ejemplo de Anselmi. Anselmi está bien que es enredadísimo lo que dice, pero yo entiendo que, por último, Anselmi te habla de cuestiones súper... Te habla de segundos para recuperar el balón. Sí, que es innecesario también. No, es que no, porque eso por último son métricas internas que tú decís, a mí me da lo mismo, mi equipo que se repliegue, que se demore 25 segundos en recuperar el balón, pero Anselmi, de manera muy enredada, lo que quería decir, no estamos jugando mal, porque nosotros antes nos demorábamos 6 segundos en recuperar y ahora nos recuperamos 5, entonces hemos mejorado 2 segundos. Y en el fondo se enreda con los puntos y tanto y qué sé yo, pero esos sí son parámetros que yo te diría que no se maneja a nivel público, que se maneja más a qué queremos jugar. Nuestro objetivo es recuperar la pelota lo más rápido posible. Lo estamos haciendo, después no nos están acompañando los resultados. Creo que lo interpreto así. Esto fue tiro. Perdón, centro, posesión, cualquier aplicación. Pero en defensa de Córdoba, la FIFA lleva la métrica minuto a minuto. El otro día tiraron la métrica de cuánto se demoraba cada equipo en recuperar la pelota, por ejemplo. ¿Ya? En pantalla. Sí, contra Japón. De hecho, Chile se demora la mitad. Y es la métrica de FIFA. Ahora, cuando la FIFA tiene que elegir al mejor jugador del partido, no la chunta nunca, güey. Entonces tienen toda la métrica y el jugador del partido es el que hace el gol, güey. O sea, así es fácil, digamos. Entonces no hay el reproche que se puede hacer de quienes manejan la métrica, que hay un montón de empresas, que nosotros trabajamos con métrica, todo el mundo tiene la métrica, es leer la métrica y leerla adecuadamente. Y a mí me llama la atención que habitualmente la gente que tiene la métrica no se acerca a una evaluación más o menos objetiva del partido. La métrica es... Está bien que al jugador del partido lo eligen en el minuto 30 del segundo tiempo. Yo creo que toda esa información ayuda muchísimo a un cuerpo técnico para tomar decisiones, en qué momento hacer los cambios, en qué momento, en qué equipo parar. Ayuda muchísimo. Lo que pasa es que no es para compartirla con la prensa, porque a ti te van a preguntar por otras cosas. Entonces yo creo que se metió en un limbo gratuitamente. No tienes por qué saberlo, lo dice. Y claro, pero yo insisto, si hubiera metido un dato complejo... Ahora, hermano, vamos a llegar a lo mismo. O sea, al final de cuentas, cuando uno habla de la posición del balón, si no haces daño, ¿para qué quiero el balón? Si yo digo que voy a tirar 20 centros, si no tengo un 9 goleador, ¿para qué yo tiro centros? Lo que hacía Japón, que te tiraba centro al primer palo porque no tenía un 9 grande. Y bajos. Había algo que tú decías, ellos juegan a esto, juegan pasan entre líneas y tú te das cuenta que juega bien. Pero yo creo que acá hay un problema con Córdoba. Tiene que ser más objetivo, tiene que decir, ¿sabes qué? Tiramos centro, pero no somos capaces de hacer un gol. Un buen ejemplo de que las métricas tienen que son interpretables y que no necesariamente hay algunas cosas que son buenas o malas es Coquimbo. Coquimbo en muchas materias es último del torneo nacional. Último. Entre ellas posesión. Es el equipo con menos posesión del campeonato. Después, Coquimbo da menos pases que Chile, pero sabemos a qué juega Coquimbo. ¿Te hace daño Coquimbo de esa tira forma? menos centros que Chile, esto es promedio por partido. Pelota detenida, ¿cuántos goles le hace? Remata Coquimbo? menos, pero remata más al arco y tiene más efectividad de gol. Entonces, por eso hay que interpretar los números. De tirar números por tirar, no, que la posesión... Hay equipos que de repente tienen 80% Lo que pasa es que para para el sistema de juego que quiere implantar el Nico, esas métricas a él le sirven. Ya, pero también hay que hacer el desglose de cada partido. Yo diría que salvo los grandes equipos, los equipos que te dominan mucho, ni hablar los de élite europea, o un gran equipo de una liga, el rival que hace un gol, o sea, el equipo que hace un gol casi siempre cede la iniciativa y obliga al equipo que está abajo en el marcador a tener mucho más la pelota, a tirar más centro al área, o sea, eso el contexto es total. Claro. Japón casi siempre estuvo arriba en el marcador. Y casi siempre el equipo que va ganando cede la iniciativa al rival, salvo los equipos demasiado buenos. Claro. Y Japón claramente jugó al contraataque y a tirar la pelota hacia los costados de los dos centrales y lo hizo correr contra su arco. Y claro, perdió muchas pelotas así, no tuvo 87% de efectividad de pases, como dijo Córdoba, pero ese 60 y tanto fue mucho más peligroso que nuestro 87. O sea, ¿dónde da ahí el pase? Si le da entre central y central lateral, central arquero y tení 28 para atrás y para pases, el lado, claro.
Es distinto a dar un pase entre que el central encuentre Japón, libre al Japón juega por así. eso, po. Sí, es que la métrica se usa básicamente cuando perdiste. Cuando un equipo gana, nunca se analiza de la métrica. Se analiza de la contundencia, se analiza del espectáculo, se analiza de los jugadores que son relevantes. Cuando tú entras a desmenuzar la métrica es para explicar por qué no te está yendo bien, básicamente. Tú dirás los datos arriba de la mesa para explicar por qué. A mí hay un gran contrasentido en términos de trabajar en torno a la métrica y explicar en torno a cuestiones que son tan simples. Si tú trabajas en torno a la métrica y te preguntas por qué perdiste, porque no la metimos adentro, o sea, la métrica no te sirvió para un carajo, digamos. En términos de la explicación del fenómeno. No, pero convengamos en que todos los equipos que trabajan bien se rigen mucho por esto. Y está bien que así sea. Pero porque... cuando ganan, por Rambo. No, cuando pierden. Generalmente les sobre sirve la todo métrica cuando a los pierdes. técnicos cuando les sirve a Yo ellos nomás. encuentro que hay una cuestión. Es para Lo defenderse. valioso de la estadística es valiosa. El fútbol ha avanzado en estadística. Y te ayuda mucho. Sí, porque históricamente está muy atrás del fútbol americano, del NBA. básquetbol, Del tenis, del incluso. tenis, muy atrás. Se ha avanzado mucho en la calidad de la estadística, como el XG, todo eso del goles esperados. Pases clave. Pero lo valioso de esto es cómo se interpreta, y ahí yo estoy con Aldo, es la interpretación que uno le da a la estadística. Y al final, de una misma estadística puede haber dos interpretaciones Y de la experticia. diferentes. Pero te puede gustar o no, pero por ejemplo, al Nico le gusta la posesión, por lo tanto, que sus equipos tengan más posesión que el rival, a él le gusta. Claro, pero no- Que juegue a tirar centro. Y si tiene y tiene buena cantidad de centro, te podrá gustar o no, pero a él le sirve. Y él es el técnico. No, ¿Pero sirve para qué, por Rambo? Pero lo que, claro, En la búsqueda de ganar partidos. Lo que ¿Y pasa es cómo que, le- siempre termina. El fútbol, al Pero, final, Marcelo, todo lo valida o lo invalida el resultado. lo que ha Eso es avanzado, así. hoy la estadística, esa es una estadística básica, a mí me parece. Lo de la posesión y los centros no define A mí para yo nada. coincido contigo en eso. Y digo, la estadística ha avanzado en que hoy te mide la calidad de tu posesión, te mide la calidad de tus ocasiones de gol. No es lo mismo por estadística. Hoy día lo que miden los goles esperados, el XG, perderte un gol debajo del arco, hay más probabilidades de hacer un gol que rematar a un Claro. remate de 40 metros, tiene menos no sirve de nada, probabilidades. Pero estas son estadísticas, la de los centros y la de la posesión, que no tienen un valor ni- en sí. Ni una consecuencia, o sea, Manuel, no sí. necesariamente son positivas. Al final, Gonzalo, esta estadística les sirve a los técnicos y es verdad, no todos, pero a la mayoría cuando les va mal, con esto se defienden. Con esto, que las métricas, ustedes no saben que esto aquí. yo creo que el Porque Pero no saben tampoco. Pero con respecto a lo que dice el Rambo, yo por lo menos interpreto que, claro, si estamos hablando de efectivamente como respetar un proceso e instalar una idea y tal vez lo que dice Rambo, o sea, si al Nico le gusta la posesión, bueno, efectivamente el número avala más allá de que el No haga daño. resultado Estamos hablando todavía, de- ¿entendés? Pero estamos si hablando del vos concepto. pudieras como decir, ok, yo estoy construyendo una selección que eventualmente quiero que gane basándonos en tener más posesión del balón, claro, los números lo avalan y creo que es un poco lo que se refiere el Rambo, que al técnico le sirve. El tema es que el fútbol, al final, como bien decías, se termina midiendo en resultados. Entonces, claro, en este periodo o en esta etapa de este proceso que se está queriendo construir, al parecer, en base a un equipo que tenga mayor posesión, el resultado no lo está acompañando. Yo Pero creo no- que Nico sale a defenderse con estos números un poco pensando en lo que quiere construir más que el resultado que se está logrando hoy. No sé. Sí. Para mí la calidad de la posesión ha sido mala en los 3 partidos. Sí, O sea, lo sí. mismo que tengamos más o menos que el rival. Pierden mucho valor. Yo creo todo que hacia atrás. la calidad de la posesión es fundamental. O sea, lo que tú haces con la pelota tiene que tener un sentido y tiene que tener una coherencia y tiene que tener, ojalá, un estilo definido. Yo creo que no tiene ni una de las 3 cosas. Sí, ni lo una de otro las que 3. mencionó fue los centros. ¿Ah? Que si uno revisa los centros de Chile no tienen sentido. No tiene O sea, sentido. Chile primero no tiene un referente de área que pueda ir a buscar esos centros. Rosell no lo ha sido. Y segundo, son centros que muchas veces tampoco justifican un contexto de término de la jugada. Entonces, yo creo que además, y agregando un elemento más a esta discusión y que tiene mucho que ver con la crítica que se está realizando a Córdoba, es lamentablemente por la consecuencia de lo que hablábamos semanas previas al Mundial. En este momento no se está jugando al técnico de la sub-20, se está jugando a un candidato a la selección adulta, a la selección absoluta del fútbol chileno. Y eso yo creo que es consecuencia de que el propio Córdoba dejó una ventana abierta y de que este proceso de la selección chilena
como todos sabemos que no tiene ninguna certeza o no hay ninguna consecuencia en la toma de decisiones, lamentablemente expone a esta selección sub-20 a eso, a que se esté jugando al técnico en base a la posibilidad de ser el técnico de la absoluta y no de lo que está jugando su propia selección. No, pero yo creo que la crítica va por lo Sí, que está haciendo yo la también. Va por los dos selección, carriles, más que por pero- la idea de que sea de la adulta. Pero si uno lee las críticas de cualquier persona y todo va, pero este era el técnico que están promoviendo la selección, o cómo va a hacerse cargo de la selección adulta si la selección sub-20 juega así. Sí, es el tema que lleva 2 años trabajando, y lo que dice Manuel, la posesión. ¿Te sirve la posesión? Que el sudamericano no te Yo creo fue que la bien, ganaste 2 posesión, partidos yo de te lo 9. discuto. Entonces al final uno dice, ¿te sirve la posesión? 2 años, porque claro, Juli dice, no, él lo están En criticando. este proceso. Claro, entonces yo creo que 2 años es bastante para una sub-20 para que muestre algo. Yo no veo no como- estoy pidiendo que salga campeón, Independiente pero que- muéstrame algo. Mira. Si la posición, haz daño con la posición del balón. Jugamos con 3 equipos bien físicos. ¿No? Uno muy rústico como Egipto y Nueva Zelanda bien Y rústico que es también. muy difícil jugar contra esos Sí, equipos, está bien. convengamos. Pero yo vi un plan de juego más en Nueva Zelanda y en Japón que en Egipto. Yo creo que a Egipto lo salvan un par de jugadas puntuales, más El nuestro 10, porque el 10 nerviosismo. jugaba... Pero nosotros, yo de verdad la no pelota veo, tenía. no La veo pelota tenía, Egipto nos comportamiento. mataron. No, tú decís posesión. La posesión tiene que ver con cualquier equipo que... Pongamos ejemplos del torneo nacional. La U. La U es el segundo equipo con más posesión después de Colo-Colo. No ha sido el mejor año Colo-Colo. Yo creo que con Almirón la posesión era muy Mala. muy lateral. Muy mala, lateral, sí. muy lateral. Pero la U tiene una posesión que... por lo menos en la estadística que uno ve del Big Data que nos entregan en eso, está en la mitad de la tabla. Coquimbo es el equipo que avanza más y Audax son los equipos que más avanzan, con menos pases, lejos en el campeonato, y la U está en el medio, es de los equipos que avanza en el promedio, pero es el Tiene equipo con más momento. posesión. Es decir, la U tiene la pelota y avanza con la pelota, no solamente la tiene. ¿Por qué, Manuel? Pero antes que siga, Porque hay porque tiene a comportamiento. Tamirano y tiene a Sadi que giran. No, está bien. Te hacen la diferencia. Por eso yo digo, ¿para qué la posición? Si tienes a Sadi, ellos con la posición Pero giran. yo No estoy- juegan hacia atrás. Más que el nombre propio, la U tiene funciona. Sí, Podrá patrón, no estar a sí. Sadi, no estar Y uno se da Altamirano. cuenta, claro. La U tiene un volante central que es Díaz, o será Charles Arang en un partido, o será Poblete, que se mete entre medio de los centrales, que viene a buscar la pelota entre medio de los centrales, que el central por derecha, si es Ormazábal se va, si es Ramírez se queda más con línea de 3 y no se mete tanto el volante central, si es Guerrero tiene más profundidad, si es, qué sé yo, Sepúlveda tiene que... Uno puede detectar comportamientos fácilmente, y en Coquimbo ni hablar los comportamientos, ¿no? Es fácil de entender... qué hace esa Decisiones línea, rápidas. cómo se mueven los volantes centrales, la diferencia se juega Camargo, Cordero. Acá el equipo en 3 partidos ha jugado, todos han jugado casi de todo. Arce ha jugado de segundo punta, de volante central, de mediocampista interior. Celi el otro día jugó de volante central y defensa central en el mismo partido. Suárez el lateral izquierdo es central. Álvarez el otro día entró, entiendo que quiso juntar a Millán con Cárcamo y así como generar un circuito de juego, le funcionó una vez, hizo un golazo, pero Álvarez a veces tiene un centro, a veces se asocia. Entonces eso es lo que a mí me pasa con Chile. Yo, la verdad, no detecto un patrón. Pero ojo, por ejemplo, a mí, ¿qué cosas me han gustado? La parte defensiva, salvo errores puntuales. A mí me ha gustado mucho la parte defensiva. Creo que es un equipo muy bien trabajado en la parte defensiva. Es un bloque que repliega muy rápido, que están siempre bien parados, que se posicionan bien, que son agresivos. Y salvo errores puntuales, por lo general, cumplen muy bien la función defensiva. Ahora, con balón y de cara al arco es donde yo creo que hemos tenido problemas, porque situaciones hemos tenido. Lamentablemente, Rosell no ha estado, y hago un paréntesis con Rosell, porque me gustaron muchísimo sus declaraciones, lo noté con mucha personalidad, salió a dar la cara, y salió a dar la cara, que es difícil pararse a dar entrevistas cuando te está criticando todo el medio, y eso habla muy bien de él. Me encantó verlo de cara ahí, diciendo sí, asumo mis errores y voy a seguir luchando, me encantó. Pero tengamos claro que también ha tenido opciones de gol y no se han concretado. Y esos goles muchas veces te cambian la historia de un partido porque te lo abre, obliga al otro equipo a salir y te cambia la historia de un partido. Entonces, yo creo que en la parte defensiva es un equipo que a mí me gusta cómo trabaja. Creo que hay un enorme trabajo realizado por el Nico ahí. Me falta, sí, de cara a gol, tener más variantes, pero que también creo que a lo mejor no hay. Pero es que hay un fenómeno, Rambo, que no podemos olvidar, que yo creo que el gran desperdicio de este tipo de circunstancias. Hay un montón de gente que en los mundiales, que en los eventos especiales, que cuando juega la selección
entra al fútbol, se va al fútbol, que son los cabros chicos, la señora, todo el mundo comienza a hablar de fútbol. No se habla de fútbol en el bar, en la feria, en el colegio, sobre la base de las métricas. Se habla del fútbol sobre la base del entusiasmo. La sensación. Sobre la base de la sensación que te deja un equipo. Y eso fue lo que tuvo toda una generación que ganó y ganó jugando muy bien. Entonces, yo creo que llevar la discusión a este plano académico, que es lo que nos propone Córdoba, puede ser para el larguísimo plazo, pero no para un mundial. Tú no puedes decirle a la gente en un mundial, mira, las métricas nos favorecen, si no ganáis. porque el equipo no entusiasma. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que fue un error de él esa parte. A esta altura, lo otro es que la crítica desde la experticia. A mí de verdad me llama la atención porque el principal crítico de la selección adulta y de esta selección resultó ser Arturo Vidal. ¿Y le vamos a reprochar la experticia a Arturo Vidal? Entonces, si Arturo Vidal te dice, no puedo hablar de la métrica porque el equipo no muestra nada, es el mismo ejercicio básico, el mismo ejercicio desde el punto de vista del entusiasmo que ejerce cualquier hincha. O sea, este fin de semana fui a la feria y lo único que hablaba la gente era de la selección y no en términos positivos. Entonces, yo lamento que con estadio lleno, con un público reencantado con el fútbol. El rating ha sido tremendo. Reencantado con el público, o sea, con el fútbol. Pucha, le expliquemos las métricas y no la superación de los cabros, y no la consolidación de un delantero, y no esta cosa del fútbol total que de repente se quiere imponer. Yo creo que el pecado fundamental es el entusiasmo, y el entusiasmo no lo vaya a ganar con la declaración académica.